Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, y así poder continuar escudriñando su santa palabra. Bienvenidos todos nuestros visitantes que nos siguen acompañando hoy en esta mañana aquí en este recinto, y también aquellos que lo hacen vía Facebook Live. Que Dios les siga cuidando, protegiendo y también teniendo ese deseo y solicitud de seguir escudriñando de su santa palabra. Y vamos a continuar hoy, hermanos y amigos, precisamente escudriñando de la palabra de Dios con un tema que nos pone a pensar también: imitación espiritual, spiritual imitation. ¿De qué se trata esto? Cuando decimos o dice alguien está imitando a alguien, usualmente los niños ven a sus padres o madres a hacer algo y a veces de pequeños lo hacen también o dicen también lo que dice el padre o la madre. Y decimos, es que está imitando a su padre, a su madre en lo que en verdad estaban haciendo. Hay también, claro, pues en el mundo artístico, los que imitan a las personas, a ciertos caracteres o personas famosas, y los imitan y pues uno se ríe, ¿verdad? Cómo lo hacen, etcétera, etcétera, y pues una buena risa de vez en cuando, buenas carcajadas. En lo espiritual, claro, pues no estamos hablando de carcajadas, hermanos, ni de risas, sino es algo más serio, claro. Vamos a hablar de la imitación espiritual a nuestro Señor Jesucristo, y también en específico vamos a meditar hoy, hermanos, en el apóstol Pablo, de lo que él nos dice acerca de esta imitación, de la cual él nos exhorta a hacer o nos ordena también a hacer en ciertas partes de la palabra de Dios. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir, hermanos y amigos, con este tema. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de reunirnos como tu iglesia para llevarte a cabo estas alabanzas espirituales, esperando, Señor, que sean totalmente de tu agrado. En esta mañana también venimos ante ti arrepentidos y humillados, Señor, de fallarte, de no hacer siempre lo que tenemos que hacer, Señor. Sabemos que siempre salimos cortos, Señor, en nuestro deseo, y sin embargo tú tienes esa misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que la sigas teniendo, y en especial también que sigas bendiciendo y recuperando a nuestros hermanos y hermanas más débiles, a nuestra hermana Sánchez también, sigue dando fuerzas en sus problemas físicos, nuestra hermana Victoria también, nuestra hermana Emilia, nuestra hermana Elizabeth, hermano Rogelio también, y todos aquellos niños y jóvenes que siguen enfermos, que tú les sigas restableciendo, les sigas dando el alivio físico, Señor, y que nos sigas dando también las fuerzas espirituales para seguir peleando esta buena batalla de la fe hasta el día en que tú nos llames a cuenta, Señor. Sé también con nuestro presidente para que haga decisiones sabias ante esta nación y podamos seguir viviendo con ese privilegio de poderte alabar de la manera que a ti te agrada. Sé también con nuestros hermanos alrededor del mundo, en especial los hermanos de Ucrania que siguen pasando por estos bombardeos, Señor, y en este invierno que se avecina, algunos quizás sin electricidad, sin ninguna manera de calentarse, Señor. Sé con ellos para que no se desanimen y puedan seguir adelante, Señor, por lo que están pasando, al igual que todos los demás hermanos alrededor del mundo, Señor, que sufren persecución por la causa tuya, Señor. No nos dejes de tu mano hoy en esta mañana, y dame palabras fáciles también para exponer tu evangelio, que sea de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a opiniones personales, Señor. Danos entendimiento para seguir en este camino, Señor, y no nos dejes de tu mano, porque sabemos que sin ti nada somos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. ¿De qué estamos hablando, hermanos y amigos? De imitación espiritual. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a 1 Corintios 4:16. 1
1 Corinthians 4:16. 1 Corintios 4:16, el apóstol Pablo le dice estas palabras a los hermanos ahí de Corinto y les dice: por tanto, os ruego que me imitéis. O da una razón, por tanto, ¿por qué? ¿Por qué razón? Bueno, si usted lee los versículos anteriores, el 14 y el 15, look at verse 14 and 15, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Está hablando en lo físico, está hablando en lo espiritual, porque no era ni casado, no tenía familia física como padre, pero sí eran sus hijos espirituales. Y dice el versículo 15, verse 15, porque aunque tengáis 10,000 años ¿en quién? En Cristo, dice, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Y este es un gran privilegio para todos aquellos hermanos que hemos llevado a alguien a conocer el Evangelio. Es algo, hermanos, grandioso que tú experimentas, y si no lo has experimentado, hermano, hermana, de traer a alguien al Evangelio, pues no sabes de lo que te estás perdiendo también. Ojalá que trates todavía aún más de esforzarte en ese compromiso que tienes de traer almas al Señor, porque es algo grandioso. Y por eso le dice el apóstol Pablo: yo os engendré. En cierta manera, cuando tú y yo predicamos a alguien y ellos vienen al conocimiento de la verdad, llegas a ser tú su padre espiritual o su madre espiritual de ese hermano o de esa hermana. Y empieza una relación muy especial entre tú y el que te trajo esas buenas de salvación. Y por eso dice el apóstol Pablo: siendo que son mis hijos, siendo que yo los engendré, aunque otros hermanos también, claro, hablaron con ustedes quizás y les están siguiendo, les están ayudando a que sigan adelante en este camino, pero yo los engendré. Que no se les olvide esto, hermanos, y les ruego esto, les rogaba esto, por tanto, por esas razones que ya estipulamos en estos versículos anteriores. Por eso dice: por tanto, os ruego, les pido. De esta manera, un ruego es algo, hermanos, que no es nada más pedir por pedir, ¿verdad? Cuando tú ruegas, insistes. Como a veces también tenemos problemas con los que somos casados. A veces, ¿verdad?, hacemos cosas que importunan en nuestro matrimonio y se enoja la honey buns, ¿verdad? Se enoja la media manzana y pedimos su perdón después, rogamos y viceversa. Eso va más allá de nada más un simple pedir, ¿verdad? Eso es un ruego. Un ruego, y dice Pablo: por tanto, ruego que me imitéis. Y este ruego de Pablo a los hermanos de Corinto, hermanos, es algo que lleva bastante peso. Porque cuando tú le dices a algún hermano en Cristo que tú has engendrado en el Espíritu, imítame, ya lleva bastante compromiso, porque no quieres que ese hermano o esa hermana te vaya a imitar en cosas que no valen la pena, en cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Imítame. Bueno, pues es que, hermano, usted es algo mentirosillo, ¿verdad? No, entonces no, ¿verdad? No, a usted le gusta hacer trampa por ahí, ¿verdad? O a usted a veces le pone otras cosas en el income tax para sacar beneficio. Cuando tú dices a alguien, especialmente al que engendraste, tienes una responsabilidad mucho mayor, al que le predicaste el Evangelio, y se convierte de ser el mejor ejemplo posible en todo lo que dices y en todo lo que haces. Esta imitación, como les decía, no tiene nada de chiste, ¿verdad? No es para reírnos, es para tenerlo siempre muy en mente y tomarlo muy en serio, ¿verdad? El ser el mejor ejemplo posible para aquel que vino a conocer el Evangelio, especialmente si ese es todavía un niño o una niña en Cristo, ¿verdad?, que acaba de nacer espiritualmente. Y claro, esto no nada más se aplica al que engendraste espiritualmente, que le hablaste del Evangelio. Empieza, claro, pues con tu familia, si tienes ya familia. Ahí empieza en el hogar.
algo en que meditar también ahí. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí. Él sabía de lo que estaba hablando. Filipenses 4:9 también, fíjense lo que les dice a los hermanos de Filipos ahora. Filipenses 4:9, Philippians 4:9. Dice estas cosas del apóstol Pablo. Filipenses 4:9. Y dice, lo que aprendisteis y recibisteis, ¿y qué más? Y oísteis y visteis en mí. Otra vez, ¿qué les dice? ¿Qué les exhorta? Esto, hacer. Bastante compromiso, right? Dice, el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Pablo sabía, hermanos, que no les había sido un mal ejemplo. No estoy diciendo, hermanos, que no tenía imperfecciones Pablo. Como apóstoles las tuvieron, y ya vemos el gran apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Mintió, hasta echó maldiciones. Yo no conozco al tal por cual. Cuando le preguntaron si conocía, si era de los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo. Y claro, ya sabemos. Luego llora amargamente. Estamos diciendo que era perfecto Pablo, pero él trató siempre, hermanos, de darles el mejor ejemplo posible, inspirado y guiado directamente por el Espíritu Santo. Cuando él hablaba y daba estas cartas, era por inspiración divina. Él sabía de lo que estaba hablando, hermanos. Y por eso dice, lo que aprendisteis y recibisteis. ¿No habían aprendido, hermanos, a echar mentiras de Pablo? Es más, ¿se acuerdan también que él una vez exhortó a Pedro por ser un poco, ¿verdad?, veleidoso, que cambiaba de carácter con los judíos, hacía unas cosas, luego venían los gentiles y hacía otras cosas, y cambiaba su manera de ser. No habían aprendido esto de Pablo. Y ojalá que también en nosotros, hermanos, siempre demos una cara nada más, que nos conozcan, que no cambiemos, que no seamos de una manera con ciertos hermanos y de otra manera con otros hermanos. Siempre la misma cara, un libro abierto. Y por eso dice, lo que oísteis, lo que recibisteis, lo que aprendisteis y visteis en mí, esto a hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Va a llegar la paz a tu vida cuando eres imitador de Cristo en especial. Y dice el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y se van a mantener haciendo las cosas que a Dios le agrada. Van a seguir peleando la buena batalla de la fe, a la cual él siempre se refiere, dando ánimo aún en sus encarcelamientos, el apóstol Pablo, en sus prisiones. Ahí también les dice a los hermanos de Filipos, imítenme, en esto pensar, y dice, esto hacer, o sea, imítenme, todo lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. No es nada más decir, hermanos, es hacer. Esto es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente también, al igual que los hermanos de Filipos, al igual que los hermanos de Corinto, y también a los hermanos de Tesalónica les habla, fíjense, en 1 Tesalonicenses 1:6, 1 Thessalonians 1:6, Primera de Tesalonicenses 1:6, fíjense lo que dice a los hermanos de Tesalónica, y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, hablando de los otros apóstoles y también en específico de quién, del Señor, de Cristo, recibiendo, dice la palabra, en medio de gran tribulación. No había sido nada más como a veces hoy en nuestros días, le hablamos a las personas, tocamos quizás la puerta, o a veces lo hacemos ya en línea. Y no hay problema, a veces están, hermanos, vamos y damos un estudio en los hogares, un cafecito quizás, o una cena, a veces hasta nos preparan, y convivimos y ya les explicamos el Evangelio de salvación. No, esto no pasó, dice ahí con los hermanos de Tesalónica, recibieron la palabra, dice, en medio de ¿qué? De gran tribulación, tribulation. Algo bastante difícil, hermano, de persecución. Imagínense que alguien te esté predicando el Evangelio y estás pasando por persecución o por bombardeos, como aquellos hermanos de Ucrania,
que decían, cuando al principio que comenzó todo esto, unas jovencitas, ¿verdad? O jovencitos que decían, predique usted, hermano, más fuerte, porque para que no se oigan los bombardeos, predique más fuerte, hermano. Ahorita no nos están cayendo, hermano, no estamos esperando una bomba, ¿verdad? Ni los aviones no han pasado por ahí. Ahora ya usan hasta drones. Y ya no son ni personas, y ahí les mandan las bombas. Wow. Ha cambiado mucho la guerra, hermanos. Dice, en medio de esta gran tribulación, persecución, dice, sin embargo, que con gozo del Espíritu Santo, así recibieron ustedes, y por eso les rogamos, sean imitadores de nosotros, y también de quién, dice, del Señor, de Cristo. A veces dicen a las personas, a los hermanos, que aquí pues no hay a quién imitar. Es que aquí no hay hermanos fieles o hermanas fieles. Pues usted, hermano, empieza a ser fiel para que así le empecemos a imitar, ¿verdad? So, siempre buscar, hermanos, lo bueno entre cada uno de nosotros, right? Para así animarnos, para así darnos la mano, para así seguir siendo ese mejor ejemplo posible para los que nos están viendo, los que nos están oyendo. Right? So, sigue el apóstol Pablo, hermanos. Como les decía, vamos a enfatizarnos en el apóstol Pablo. En la segunda de Tesalonicenses, la segunda carta, 2 Thessalonians, capítulo 3, versículo 9, 2 Thessalonians 3:9. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses 3:9. Dice, no porque tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos, otra vez que, un ejemplo para que nos imitaseis. Darnos un ejemplo para que ustedes nos imitaran. De eso se trata. Voy a dar miles de sermones aquí arriba, hermanos, pero si no doy ejemplo para ser imitado, el ejemplo que Cristo quiere que demos, de nada me va a servir, hermanos y hermanas, de estar aquí al frente. Y por eso dice el versículo 8, ni comimos, verse 8, de balde del pan de nadie. Dice, sino que trabajamos ¿con qué? Con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Trabajaban los apóstoles. Pablo hacía tiendas de campaña. Dice, aquí tengo mis manos. Y dice, y no fuimos, ni comimos de balde el pan de nadie, ni fuimos gravosos a ninguno de vosotros. Y otra vez dice el apóstol Pablo que leíamos el 9, no porque no tuviésemos derecho. Si alguien tenía derecho, hermanos, de ser gravoso, era Pablo y los demás apóstoles. Si alguien tenía derecho, hermanos, de que los sostuvieran, eran ellos. Y no es malo, hermanos, que una congregación sostenga a sus predicadores, que se les dé un salario. En mi caso, yo le he dicho gracias, pero no. Yo prefiero trabajar con mis manos, así como el apóstol Pablo. Y dice, por eso, les dimos un ejemplo. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, hermanos y amigos, de llegar a ser ese ejemplo. Siempre cuidar del ejemplo que estamos dando, siempre, hermanos. En este mundo más, hermanos, cualquiera te toma una foto, cualquiera te toma un video y ya ni sabes, ¿verdad? De repente lo ves en internet, me cacharon los hermanos, o etcétera, o en el trabajo, me cacharon haciendo lo que no debía de hacer. Muy fácil. ¿Cuánto y más? Siempre como maestro, hermanos, eso es lo que yo tenía en mi mente, ¿verdad? No había, claro, cámaras ahí en el cuarto, pero siempre sabía yo, ahí está la cámara mayor, que es Dios. ¿A quién le voy a echar mentiras? Y siempre eso en mente, es tratar de ser el mejor maestro posible en ejemplo a mis estudiantes, ¿verdad? Tenemos varios maestros y maestras aquí en esta congregación, ¿verdad? Y siempre es, yo creo que también lo que ellos y ellas tienen en su mente, deben de tener, ¿verdad? De ser un ejemplo para aquellos que te están viendo, que te están oyendo. A nuestras hijas también les
les decimos, ustedes no se comporten como el mundo, hijas. Ustedes van a ser ese ejemplo. Ellos van a ver que son diferentes y hasta se van a ir a reír de ustedes quizás, porque son inocentes. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos, y enseñarles y seguirles enseñando a nuestros hijos e hijas que sean diferentes, que puedan imitar, que no vayan con la corriente del mundo, que sabemos lo que están enfatizando, los famosos challenges que se ven en el internet, en TikTok, como se llama, nunca me acuerdo cómo se llama. Ahí está, hermanos, WhatsApp y todo lo demás, ¿verdad? Los famosos que hacen esto y lo otro, y si ustedes siguen viendo, hermanos, nunca van a acabar de los challenges esos, los retos que se hacen, y hasta unos han muerto por hacer tanta tontera que se ve, hermanos, hoy en nuestros días en el internet. Tener cuidado también lo que ven nuestros hijos e hijas, no nada más, aquí está el teléfono, hijo, ahora sí, arráncate. Hay límites, hijo, hija, hay límites, y checar siempre. Es algo, hermanos, que como padres lo debemos de entender, porque queremos que ellos sigan imitando mayormente a Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses, ahí, hermanos, lo vimos, y también ahí en Hebreos. Vamos a seguir, hermanos. Algunos dicen que Pablo fue el escritor, yo soy uno de esos, nadie sabe exactamente quién escribió la carta a los Hebreos, pero por su manera de escribir y todo, hermanos, es muy seguro que fue Pablo, pero otra vez nadie sabe. Hebreos capítulo 6, versículo 12, Hebrews chapter 6, verse 12. Dice así la palabra de Dios: ¿a fin qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Otra vez habla de imitar, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si alguien va a imitar, jovencito, jovencita, no es que porque es un big sports star, right? Un jugador bastante conocido, ya viene el mundial, se está acercando. Y yo no veo el soccer realmente, pero cuando viene el mundial sí me gusta ver, porque ya son naciones, right? Ahora sí, nación de aquí lo veo, no voy a decir mejor, pero viene, hermanos, y se pone la emoción, es algo diferente, ¿verdad? El mundial. Pero hay estos jugadores que son idolatrados por muchos jóvenes, y a veces quieren ser como ellos. Yo quiero ser un día como ¿verdad? Que juega y que ha metido muchos goles. Y dice el apóstol Pablo aquí también, en Hebreos, el escritor a los Hebreos, y habla de esto, que no os hagáis perezosos. Primeramente, no se flojo, dice aquí, ¿verdad? Sino sé que imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imita a aquellos que han sido fieles. Imita a aquellos que han sido consistentes, que han seguido peleando la buena batalla de la fe. Imita a esos. Aquellos que han pasado por las pruebas, que a veces dices tú, hasta aquí es, ¿verdad? Y sin embargo han salido adelante. Imita a aquellos. Y que han sido y que han demostrado paciencia. Ahí es donde demuestras de qué estás hecho, o de qué estás hecha, qué paciencia tienes para lidiar, ¿verdad?, con diferentes situaciones. La paciencia, y es donde viene esa herencia. ¿Heredan qué dice? Las promesas. Viene esa herencia, esa promesa de vida eterna a la cual queremos todos llegar. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Sabiendo y teniendo ese conocimiento que tenía Pablo, que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? El morir es ganancia. Esperamos esa recompensa espiritual. Pero hay que ser imitadores mientras que estamos aquí en este mundo. Imitadores de esta clase de personas. No imitadores de los que son infieles, ¿verdad? No imitadores de los que echan mentiras. Hay muchos de esos también en el trabajo. Pura mentira. Y como quiera los elevan a los puestos grandes, ¿no? Y dicen: ay, ¿por qué a mí no? Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y hacerlo todo correcto. Mira, él fue el que sacó a ese. Tú no
mortifiques. Dios va a exaltarte al momento oportuno, cuando Él quiere. Tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Tú sigues peleando la buena batalla. Tú sigues haciendo todo decentemente y con orden, porque al último Dios te va a dar esa victoria. También sigue diciendo, hermanos, ahí en Hebreos, brínquense al 13:7, 13:7, Hebreos 13:7. Y fíjense aquí lo que dice acerca de los ancianos también, dice el apóstol aquí, ¿verdad? Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Consideren el ejemplo de estos pastores que les hablaron del Evangelio, su conducta. Y luego dice que, e imitad también que su fe. Imiten su fe. Hablamos en la junta, en cierto aspecto, ¿verdad? De algún día quizás elegir ancianos, diáconos, en fin, que es la organización que Dios nos dejó en su iglesia. No es una organización humana, de tipo humano, es lo que Dios estableció. Por eso el Pablo le encarga a Timoteo y a Tito que estableciesen ¿qué? Ancianos en cada ciudad, porque es el orden divino al cual tenemos y debemos de llegar. Queremos llegar. Pero aquí está diciendo también el escritor: vean su conducta. Vean su conducta. Ayer estábamos en la junta ahí de los jóvenes de Corpus, y ahí tienen bastantes folletitos. Trajimos unos ahí en una pared, y estaba uno ahí el que en inglés, qualifications for an elder, las calificaciones para ser un anciano. Me puse a leer lo que le daban las preguntas a Hannah, y le esperábamos, ¿verdad? Y estaba ahí, hermanos, y de acuerdo a lo que nos dice, vamos a leerlo ahorita, pero hay 23 requisitos para calificar como anciano de la iglesia del Señor. 23 requisites, right? To qualify as an elder of the church of the Lord, right? Y eso los encontramos ahí en primera de Timoteo 3, 2 al 7, los vamos a leer. Y decía, caray, estaba la lista ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 23. 23. Piensa lo que nos dice ahí Timoteo, lo vamos a leer en Timoteo y luego en Tito también. Primera Timoteo 3, 2 al 7, 1 Timothy. So, si hay alguien aquí que algún día quiere llegar a ser diácono o anciano, estos requisitos aplican, right? 1 Timoteo 3, 2 al 7 dice así, 1 Timothy 3, 2 to 7. Y antes de que, 1 Timoteo 3, 2 al 7, dice así, el 1 también, vamos a leer el verso 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Para empezar, es algo muy bueno, una buena obra, dice. Pero es necesario, necesidades, requisitos, que el obispo sea, y ahí empiezan los requisitos: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito es un nuevo, que no tiene mucho tiempo en el Señor. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera. Caray, cuenta ya lo que digan de nosotros en el trabajo, sí, también, o en la escuela. Para que no caiga, dice, en descrédito y en lazo del diablo. Y luego sigue lo de los diáconos, no lo vamos a leer, pero similares. Viene aquí, hermanos, nos da Timoteo. Pablo a Timoteo le dice: esto es lo que tienes que ver, esta clase de hombres. No dice mujeres, ahí sí, hermanas, no pueden ver. Aunque algunas iglesias de Cristo ya han escogido hasta ancianas. Cuidadito, hermanos, porque se está permitiendo ya el evangelio, pero es otro tema aparte. Vamos a ver también lo que dice Tito 1, 6 al 9, Titus 1. 6 through 9, otros más requisitos que menciona a Pablo a Tito o añade, y dice así, Tito 1, 6 al 9,
Y vamos a leer el 5 también, verse 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible. Te menciono otra vez, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, no polígamo, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dice el 7, porque es necesario que el obispo sea otra vez irreprensible, como que lo está enfatizando bastante Pablo, eso de irreprensible, o sea que no te tiene nada que reprochar, muy importante, como administrador, dice, de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, le gusta apostar todo el cheque y al hermano Chávez, se queda sin nada el último del mes, sino hospedador, dice, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no cambiando, no viniendo con otras doctrinas de quién sabe dónde, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen. Una de las funciones muy importantes de un anciano, cuidar del rebaño y cuidado con aquellos que hablan, ¿verdad?, contumaces, engañadores, lobos rapaces. Es una de las labores principales de un anciano, cuidar del rebaño. Como si ustedes siguen leyendo ahí el versículo 11, a los cuales es preciso tapar, dice, la boca, shut their mouth, literally. Es una obra del anciano, tapar la boca a aquellos contumaces habladores de vanidades, mentirosos, engañadores. Y otra vez se enfatiza, en aquel tiempo eran los de la ¿quién? La circuncisión. Otro tema, que por ganancia deshonesta trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Por qué mencioné esto, hermano? Por lo que dice Pablo ahí, o el escritor ahí en Hebreos, ¿verdad?, que leíamos 13:7, que los tenían que considerar sus acciones y luego ¿qué? Imitarlos. Ahí puedes imitar, porque hay ancianos también que ha habido, y hay en otras congregaciones, hermanos, que no saben hacer decisiones, tristemente. Imítalos, aquellos que han sido fieles, que han sido un buen ejemplo. Y sigue diciendo el 17, sigue ahí en Hebreos 13, ya para terminar, 13:17. Dice Hebreos 13:17, obedeced, dice, ¿a qué? A vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Fuimos ahí a esa junta ahí en Corpus, y ya hemos ido bastantes años, hermanos, y lo que nos sorprende siempre, vemos mi esposa y yo, vamos, también organizados. Es lo que nos falta a nosotros como iglesia también hispana, y en las iglesias hispanas también falta la organización. Un desorden por donde quieras, donde vienen los problemas, hermanos, donde vienen las divisiones, porque no hay orden. Y dice aquí, por eso dice, obedecer a vuestros pastores. Y es mejor cuando ya hay estos ancianos, estos obispos, porque ellos van a hacer esas decisiones que a veces no podemos hacer como congregación, porque hay muchas opiniones, y hay un desorden. Y es lo que siempre hemos enfatizado a través de la historia aquí de esta congregación, ese orden. Nos juntamos los varones, orden, que haya orden, hermanos, para que no llegue a haber estos problemas que hay en otras congregaciones. ¿Y qué ha habido a través de los años? No estoy hablando aquí en Laredo, hermanos, estoy hablando por todo el mundo desde el principio de la iglesia del Señor. Y luego dice, ¿ellos qué? Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar ¿qué? Cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La pregunta es para ti, amigo, amiga, ¿no quieres tú seguir ese ejemplo que primeramente Cristo ya nos dio, dando su vida en la cruz del Calvario, dando ese ejemplo aún estando en vida a sus apóstoles, lavándole los pies? Se sentó y imagino a los apóstoles viendo a Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? Puso la toallita aquí, ¿verdad? Le chocan el hombro y va a decir, vengan. ¿Y Pedro qué? Luego, no, a mí no me lava los pies, Señor. Pedro siempre era el impulsivo, el que cortaba orejas también, ¿no? Con la oreja de Malco. Lo bueno es que estaba Cristo ahí, hermanos, y
se la puso otra vez, uno de sus últimos milagros, si no el último, realmente, milagro físico estoy hablando, todavía ponerle esa oreja, me imagino mal, yo oigo bien, ¿qué pasó aquí? Cambió la vida de ese hombre, hermano. En esta mañana, ¿no quieres también que Dios cambie tu vida? Seguir el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo que no está siguiendo el mundo, porque el mundo, hermanos, tiene sus ejemplos y tiene sus ídolos, como estaba diciendo, de todas partes y de todas maneras y de todos colores. El mundo tiene sus ídolos. ¿No quieres tú, sin embargo, amigo, amiga, seguir a Cristo? Él ya te dio el ejemplo de humildad, te dejó el ejemplo de amor máximo, dando su vida, su sangre, siendo crucificado en la cruz de Calvario por ti y por mí. Si quieres tú empezar a seguir ese ejemplo de Cristo, a imitarle a Él, caminar en sus pasos que Él te deja, aquí escritos ya en su santa palabra, puedes hacerlo hoy si ya estás decidido, bautizándote para el perdón de tus pecados en las aguas del bautismo, si estás aquí presente o si estás allá en tu hogar, donde quiera que estés, y ya tienes ese deseo, ya te compunge, tu corazón ya está contrito, ya estás arrepentido sinceramente y quieres confesarlo como el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo haces? Contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor bendiga. Tendremos un himno de invitación, puestos de pie, los que podamos hacerlo así. Dios bendiga.